Abuelo para demostrar que la naturaleza de las serpientes es vida. Mi colocho entonces 12 años. Con una serpiente hembra en el ataúd. Pero no esperaba despertarme a la mañana siguiente. La persona que yace a mi lado es una belleza. El abuelo vio que no estaba triste sino feliz. Incluso anunció que realizaría una fiesta para 800 mesas. Solo porque desde que nací, ha tenido un destino diferente. Pero su barriga es extremadamente grande. El abuelo conoce el Feng Shui. Entonces me dejó dormir en un ataúd. En ese momento, todos los niños del pueblo se mantuvieron alejados de mí. Ella me entregó. Dijo que solo los muertos duermen en ataúdes. Pensé que estaría solo por el resto de mi vida. Pero en el verano cuando tenía 6 años, una cobra verde herida ha cambiado completamente mi destino. Esa noche, el adulto que sostenía una linterna parecía estar buscando algo. Pero mi abuelo dijo una vez que no puedo salir de noche. Sin embargo, por curiosidad abrí la ventana y en ese momento, una cobra verde entró en mi habitación. Enam con atención que había 6 heridas en su cuerpo. Es una persona con un destino inusual. Sentí lástima y pareció entender mi corazón. Así que no me hagas daño. Rápidamente lo escondí en el ataúd. En ese momento tocaron la puerta de mi habitación. El abuelo me preguntó si enam algo. Fingi tener sueño y respondí que no era nada. La gente que estaba afuera de la puerta luego se fue. Luego, la serpiente asomó la cabeza para mostrar gratitud. Así, lo abraché y dormí durante 6 años. Hasta la noche antes de mi cumpleaños número 12. El abuelo entró en mi habitación con una pistola y dijo: las próximas 7 noches son muy importantes. Si paso sano y salvo, todavía estar vivo. Si no lo logras, es el destino. ¿Qué dijo el abuelo? Pregunté sorprendido. El abuelo suspiró. Y dijo: ¿sabes por qué te dejáis dormir en un ataúd? Todo este tiempo, tus 8 personajes tienen destino negativo. Este tipo de destino es extremadamente raro. ¿Qué mal destino es ese? Y 12 años es el momento de decidir el destino. Esta noche a las 12 cumpliré 12 años. El número 7 es la técnica del giro del alma. Tu destino negativo se irá aclarando poco a poco. Después de 7 días alcanzará su punto máximo. En ese momento, en un radio de 100 millas, los fantasmas vagaban. Vendrá y luchará por tu cuerpo. Abuelo, de verdad no asustes a mi niño, y dijo temblando. El abuelo bajó la manta que cubría el ataúd, revelando muchos talismanes amarillos con una expresión seria. Siempre te hago dormir en el ataúd porque cuando duermes, la energía yang disminuirá. La energía negativa se esparcirá. Este ataúd está lleno de talismanes por todas partes. Estos talismanes pueden bloquear esa energía negativa. No dejes que los fantasmas descubran arah. Pero legado a mi edad actual. Este hechizo ya no es efectivo. Ahora solo puedo rezar. Eso. No hay demasiados fantasmas deambulando en un radio de 100 millas. Asentí en silencio. Después de que el abuelo fue arah, me recosté en el ataúd de nuevo como siempre. Esa noche no pude dormir nada, abrazando fuertemente a la serpiente, aunque al día siguiente no encontré nada. Pero en el pueblo murieron 6 personas sin motivo alguno. Después de morir, a sus manos y pies les crecen escamas de serpiente verdes. Esto causó un gran revuelo, porque todos recuerdan la serpiente verde hace 6 años. Inmediatamente lo pensé. La serpiente verde está en mi ataúd. Porque el color de su tela es idéntico. Los aldeanos se enojaron nuevamente. Porque según el tiempo, ya han pasado casi 7 años. Ese día todos los aldeanos vinieron a mi casa. Le pidió al abuelo que pensara en una manera para el ano. Solían decir en el pasado: si no matas a la serpiente, enfrentarás el desastre 7 años después. En mi corazón está casi seguro. La muerte de esas 6 personas tiene algo que ver. Serpiente verde en mi ataúd. Corrí apresuradamente hacia el ataúd. En la habitación la serpiente sigue ahí. ¿Me mataste? Pregunta temblando. La serpiente me miró y sacudió la cabeza.
Luego cholocho su cabeza sobre mi hombro. Esa acción me hizo sentir más seguro. Me seguía diciendo a mí mismo. Esta serpiente siempre está en mi ataúd. No tuvo absolutamente ningún tiempo para danar a 6 personas en el pueblo. Hay mucho ruido afuera. No fue hasta el mediodía que los aldeanos se marcharon. No fue hasta el mediodía que los aldeanos se marcharon. Acabo de salir del ataúd. Al salir a la sala solo escuché a mi abuelo hablar con cara de preocupación. Cuando luchas contra una serpiente, debes golpear 7 pulgadas de la serpiente. Si quieres convertirte en una estrella, también necesitas 7 almas humanas que te apoyen. Ahora han muerto 6 personas y morirá 1 persona más. Si esa serpiente realmente se convierte en una estrella, toda la aldea será destruida. ¿Otra persona morirá? Pregunta sorprendido. El abuelo asintió y dijo que sí. Mas esta noche, 6 personas murieron. Son todas las personas que han herido a la serpiente. La otra persona no sabe lo que hará la serpiente. Recuerdo cuando la serpiente se metió en mi ataúd. En realidad había 6 heridas en su cuerpo. Pensando en esto, rápidamente le pregunté a mi abuelo. ¿Fueron esas 6 personas mordidas por serpientes? El abuelo sacudió la cabeza y dijo que no. En realidad cuando la serpiente está a punto de eyacular, no necesita morder a alguien hasta matarlo por sí solo. Incluso si se esconde en una cueva, puede danar a las personas. Me levanté sorprendida y pregunté por qué. El abuelo frunció el ceño. Apretó los dientes y le conté todo al abuelo. El verdadero abuelo la serpiente verde, siempre está en mi ataúd. El abuelo golpeó la mesa con enojo y dijo que dijiste. Le conté toda la historia a mi abuelo. El abuelo estaba completamente enojado en este momento. Levantó la mano y me abofeteó. En ese momento, cuando yo era joven, me quedé atónito por su bofetada. Mi boca estalló en lágrimas. El abuelo me dejó llorar y me llevó de regreso a mi habitación. Acercándose al ataúd, bajó la manta que cubría el ataúd. Pero la serpiente desapareció. El abuelo me miró con expresión seria y dijo, los desastres también se pueden evitar. Pero no tenemos forma de dejar de buscar monstruos. Esta noche esperará hasta que muera. El abuelo no me hará. Dije obstinadamente que mi abuelo lo sostenía ahora. Toma una rama de sos del tamaño de tu pulgar y persíguelo. Golpeame por toda la casa. Solo golpea y disculpate. Los niños no entienden lo que significa ofender a una granjada. Granjada, no culpes, no culpes. Al final sentí tanto dolor que me desmayé. Entonces el abuelo me arrolló en la cama. Entonces sal. A medianoche me desperté con tanto dolor. Todo mi cuerpo apenas podía moverse y hasta me di cuenta. Mi abuelo usó una rama de sos para atarme las manos y los pies. Llamé en voz alta a mi abuelo, pero no respondió. En ese momento, una belleza deslumbrante lucía un vestido. Entra el short azul. ¿A quién entraste en mi casa? La miré y le pregunté. Ella no dijo nada. Antes de que pudiera reaccionar, la chica vino frente a mí. Levantó su mano para sostener mi barbilla y me besó. Instintivamente di un paso atrás y le pregunté, ¿Al-Hada quién era? ¿Vienes a ver a mi abuelo? ¿Vain a buscarte? Pregunté confundido, pero no la conocía. Sin que me conozcas. En ese momento, la niña se acercó y me tocó. Las heridas dilladas por la escena del sos. Ella sonrió suavemente y de repente se inclinó y sacó la lengua. Lamé suavemente mi herida. No pude evitar la sensación de entumecimiento que se extendía por mi piel. Dar un suspiro de alivio. Esa sensación era tan placentera a pesar de que tenía las manos y los pies atados. Pero eso no afecta en absoluto a la alegría que me traen las hadas. ¿Puedes ayudarme a desatar la cuerda de sos? Tuve una mala idea otra vez. Ella sonrió,
sachudio la cabeza y dijo que no. Él hada mi miró seductoramente con ojos encantadores. Ella me preguntó si era hermosa. Mi fascinó y le pregunté si me quería o no. ¿Qué pasa después? A la gente probablemente no le importa. Salta esta parte hermanito, nos fofremos a ver. Lo que pasó hoy es como si nunca hubiera sucedido. No le digas a nadie que cuando seas grande mi casar contigo. Tartamude emocionado y le pregunta si decía la verdad. Mi casar contigo si de hecho. Pero no puedes contarle a nadie sobre nuestra historia. Incluido el abuelo. ¿Escuchaste que eres responsable? Lo dije firmemente. Pero ahora eres demasiado joven. Responsable de esperar hasta que tengas 18 años y me quis contigo. Antes de que pudiera responder, me arrojaron un recipiente con agua fría. El abuelo se paró fríamente frente a mí. Dicho esto, la herida en realidad se secó durante la noche. Despierta rápido. Sígueme. ¿A dónde fue el abuelo? Solo dijera unas pocas palabras y mi conciencia se volvió borrosa cuando abrí los ojos. Afuera ya estaba oscuro. El abuelo y otro anciano se sentaron al lado de mi cama. Ese viejo se veía muy gentil y sus ojos me miraban fijamente. Dijo, sus ojos estaban borrosos y el camino estaba oscuro. Este es un signo de muerte súbita. Lengua negra y labios morados morirán en 7 días hermano Milon. Este niño está a punto de expirar. El abuelo me miró con la cara pálida. Oye hermano, mi sobrino es huérfano. Sus padres tampoco tuvieron una buena vida conmigo. Por favor muéstrame un camino brillante. El anciano llamado hermano Zorro suspiró. La herida está hecha pro aún duele. Esa es una señal de desaprobación, hermano. Casi mató al chico a golpes. Pero la serpiente hada todavía no la soltó. Esto demuestra que la serpiente está decidida a quitarse la vida. El abuelo asintió y dijo honestamente, yo también lo sé. Todavía sé un poco sobre el exorcismo. Pero sabes más sobre monstruos que yo. Ahora han muerto 6 personas. El número 7 es la técnica de reencarnación del demonio serpiente. Quiero escapar de esta vida. La única manera es encontrar un apoyo para el niño. Desde la antigüedad, cuando los fantasmas y los amantes se encuentran, ambos precheran. Tenemos que encontrarle una novia fantasma. El abuelo sacudió la cabeza y dijo que tenía un destino negativo. Casarse con un fantasma podría incluso matarte más rápido. El Zorro negó con la cabeza. La demanda de vida de la serpiente no puede ser larga. El destino extremadamente negativo solo puede ser resuelto por demonios. Si te casas después de la noche de bodas, aún puedes quedarte con tu hijo. El demonio serpiente leva 7 años con él. Si lo matas para convertirte en un demonio, la moralidad del demonio serpiente aumentará en 75. En ese momento, me temo que nadie podrá reprimirlo. El abuelo pensó por un momento y luego asintió lentamente. Escucha esta parte. Soporta el dolor y mi siente, hablando resueltamente. No necesito una novia fantasma. El ser serio, ¿no entendiste? Casarse con una novia fantasma es para ayudarte a evitar accidentes. No afectará tu futuro matrimonio. Después de escuchar eso, mis ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Por qué? Por supuesto que es verdad. ¿Crees que la bruja se quedará contigo por el resto de tu vida? También tienen que rendirse a los tailandeses. En ese momento, me sentí extremadamente incómodo y apenado por el hada. Entonces mi hermana hizo un puchero y dijo, por favor, búscame una persona hermosa. ¿Qué pasa si quieres elegir tu propia bruja?
hai hermosas ia que incluso piden su propia elección. Tengo suerte de tener una bruja dispuesta a casarse conmigo. Si causas problemas, ten paciencia, abuelo. No tengas miedo de servir a los 7 fantasmas para entrenar a tu hermano y convocarlo rápidamente. Comuníquese rápidamente con un grupo de fantasmas, dijo el SRO. El abuelo asintió y salió de la casa. El señor Hole trajo a Theo algunas ofrendas y me llevó a la tumba. Achincho milas del pueblo para atrapar fantasmas y esperar hasta que oscurezca. El SRO comenzó a mirar cada lápida. Versi la tumba es masculina o femenina. Si eres mujer, mira cuántos años tenías cuando moriste. Se ignora a las personas mayores de 25 años. Porque en el pueblo todos los mayores de 25 años están casados. Si mueres estando casado, no puedes volver a casarte. Revisamos más de 10 tumbas. Finalmente encontraron muerta a una joven de 22 años. El señor Holelevo ara una manzana. Enciende una varita de incienso y habla. Mañana por la noche a medianoche en tu casa. La puerta de la aldea de AMPH tendrá una actuación. Habrá fuegos artificiales mostrando el camino si estás interesado. Ven a ver. Incline la cabeza 3 veces y luego continúe buscando otra tumba adecuada. Durante la noche quemamos incienso en más de 10 tumbas. Cuando llegué a casa era mediodía. La carga de los demonios negros también ha llegado. El abuelo y los aldeanos están preparando el escenario. Me senté quieto en la pequeña sala. Lo miro y los aldeanos le explicaron. Dijo que usaría mi vida para atraer serpientes. Cuando la preparación esté completa, el abuelo hacía arroz para todos y carne. Las únicas 2 galinas grandes de la casa. Cuando ayudé a arrancar plumas de polo, le pregunté, Señor, ¿es eso efectivo? Suspiró y dijo que no estaba seguro de ayudar a su hijo a vivir. Pero si no lo haces, definitivamente morirás. Todos terminaron de comer y luego se fueron a sus casas pro en el teatro. Hay una persona que se parece mucho a una hermana Hada. Nos prometimos el uno al otro. Incluso si nos volvemos a encontrar, no podremos reconocernos. Los demonios negros de la IA también entienden esta regla. Primero, me dijeron ponerme una camisa de novio roja brillante. 15 tablas de 8 elementos. Me senté en medio de la mesa cubierta con un mantel blanco y un incensario. Carne cruda y fruta. En el banco hay un montón de papeles votivos aplastados por una rocha. En la mesa frente a mí solo hay 2 cosas. Uno es un anillo de jet heredado. Debajo del anillo está escrita mi fecha de nacimiento. ¿Aún te acuerdas de mí, hermanito? La hermana Hada de la compañía se acercó. Entonces de repente se sentó a mi lado. Tan pronto como escuché esta frase, supe de inmediato que era una hermana Hada. Eres realmente un Hada de millones de dólares. No le cuento nuestra historia al abuelo. Pero el abuelo dijo que solo podía casarse con una bruja. Puede mantenerlo en secreto. Lo siento por ella. Susurra, la hermana Hada sonrió. Di que tu abuelo tiene razón. Eres muy bueno, no te culpo. ¿Tienes miedo de casarte con una bruja? La hermana Hada sacudió la cabeza y susurró, déjamelo saber. En realidad, podemos ver fantasmas, pero ellos no lo saben. Los fantasmas no dan miedo en absoluto. ¿Tiene alguna solicitud? No pido nada, solo no me amenaces. Si es posible quiero que si un poquito más bella. La hermana Hada de repente se volvió infantil otra vez. ¿Cómo te lamas? La hermana Hada de repente sonrió de forma extraña.
Ese es mi antiguo nombre. Después de cantar la obra del diablo. Ya no usarás este nombre en Sao. Pregunta con curiosidad porque después de que termino de cantar, necesitaba cambiar su nombre. Tampoco sé por qué hubo que cambiar el nombre. No. También tengo el nombre de Emilian. La primera hada de Ferry Maiden. Dijo la hermana hada mientras se levantaba. Miro hacia el escenario donde alguien la estaba saludando. El viejo me llamó y el drama estaba por comenzar. No tengas miedo, chico. Está bien, los fantasmas no dan miedo. Después de que el hada se fue, el zorro se acercó. No importa lo que pase después, no debes tener miedo. Las brujas que invitamos vendrán a observarte si hay. Levantó el anillo de jet frente a él. Eso significa que él acepta casarse contigo. Entonces solo necesitas entrar a la habitación. ¿Qué haces cuando entras a la habitación? Por supuesto que tienes que casarte. El SR habló con naturalidad y movió la habitación. Temblé y dije que sí. No debes tener miedo de hacer lo que dicen. Si accidentalmente te encuentras con un fantasma malvado que quiere quitarte la vida. Entonces no puedo soportarlo. Pero esa posibilidad es muy pequeña. Generalmente no donarán a la persona que elijan. Respire un suspiro de alivio. El SR terminó de hablar, luego tomó el papel votivo y lo quemó. En ese momento, había llegado el momento. Encendió un petardo afuera de la puerta con una varita de incienso. Desde detrás del escenario aparecieron dos personas disfrazadas de animales. Sus rostros están pálidos y sus ojos están pintados de negro oscuro. Tan pronto como salió, la mujer habló con voz aguda. Drama de medianoche. Invita respetuosamente a los dioses a ver la obra. La viuda fue a la tumba. Justo cuando la actriz anunció que la obra había terminado. Un viento frío soplaba desde la puerta del patio. Una piedra en el banco presionó el papel votivo y cayó al suelo. La pila de papeles votivos también fue levantada por una fuerza invisible. Una pila de papeles voló desde la silla hasta la mesa. Con el tiempo, las brujas invitadas se sentaron en el escenario una por una. La actriz yacía boca abajo encima del actor. Gritó amargamente con una voz extremadamente estridente. Mis oídos y cuero cabelludo están constantemente entumecidos. Siento como si una ia me estuviera tocando. No sé cuánto tiempo ha pasado. De repente, hubo un extraño sonido de aplausos alrededor. Miré hacia arriba para ver que la obra del diablo había terminado. La actriz volvió a hablar con voz estridente. La viuda fue a la tumba. Se acabó la obra. La siguiente es la segunda obra Yin Yang Yang Lang. El novio estaba sentado entre los dioses. Se ofrecieron la fecha de nacimiento y el mes de nacimiento. Si parece apropiado. Por favor acepta el precio de la novia y conviértase en marido y mujer. Si no, gracias por venir. La actriz terminó de hablar y luego se retiró al backstage. El resto de la gente en el escenario también entró. El escenario de repente se quedó en silencio. En ese momento tuve miedo hasta el punto de volverme loco. Sudor frío brotó por todo mi cuerpo. De repente hizo sonidos de traqueteo. Mi sobresaltó. Saltar del sofá. Alrededor del anillo de jade, aparecieron más de 10 manos pálidas. Cuando acabo de saltar, 2 manos colocadas sobre mis hombros me empujaron hacia el sofá. ¿Qué quieren decir chicos? Pregunta temblando. Todas esas manos estaban rotas desde el codo. Poco a poco se van alejando de la mesa. Todo dirigido hacia mí. 8 este destino es mío.
Tengo 15 años y nadie lo adora. Este niño es mío, ustedes eviten ara. Moriré temprano. Pertenece atau. Si es así, rómpelo y compártelo. Escucha esas voces. Casi me desmayo porque tenía miedo de que me temblara la boca cuando pregunta. ¿Qué quieres decir con que les gustas a todos? Sono la voz traviesa de Million Hatin. Antes de que pudiera decir algo, Sound Hatin dijo fríamente. Solo hay un novio, no todos pueden quererlo. La chicha más bella se queda, el resto se pierde. Tan pronto como terminó de hablar, 10 manos desaparecieron inmediatamente. Solo queda un dedo. Tú eres mío. Una voz aterradora sonó en mis oídos. Tienes suficiente fuerza para lidiar con el demonio serpiente. Leva 500 años cultivando y ella no está. La bruja se quedó helada antes de decir nada. Sound Hatin dijo inmediatamente. Si no, entonces vete. No te interpongas en el camino. El fantasma femenino de repente dijo, lo siento. Luego desapareció inmediatamente. En ese momento se encendieron las luces del escenario. El abuelo inmediatamente salió corriendo del backstage. Miró la mesa y respiró aliviado. El anillo de Jade ha desaparecido. Raha encontrado una bruja para ser su esposa. Espera un poco más hasta la hora del bui. Lo llevaremos al dormitorio. El señor ho planeaba decir. Empech a buscar el primer milón. Pro algo extraño pasó. Ya no había rastro de ella en el patio. ¿Dónde está tu sobrina Jeva? Me apresuré a preguntar qué sobrina. El dueño de la compañía se preguntó si Sound Hatin otra vez tenía razón. El que acompañó a esas 1000 millones de hadas hermanas. Rápidamente dije que cuando llegamos solo éramos 4 personas. Jefe, por favor calcule el salario para nosotros. Deprisa tenemos que irnos a casa. Después de que el grupo se fue, el SR preguntó inmediatamente. Cuéntame que acaba de pasar y mira si el primer milón esao. Le dije todo. Pero no se mencionó nada sobre la historia entre el millonario y yo. Después de escuchar, el SR se hundió y pensó. La persona que dijiste podría ser un monstruo serpiente transformado en monstruo. Luego antes, me quedé atónito e inconscientemente dije que no podía ser. Million inmortal no puede ser un demonio serpiente. Él simplemente me salvó y tomó mi anillo de Jade. Quien tenga el anillo de Jade no acepta casarse con Sao? El hombre del lago quedó atónito y me miró con sospecha. Chico, no me digas que te gusta esa serpiente demoníaca. Que no es. Serpiente mi ama protestó en voz alta. Sin él, las brujas de Kia me habrían hecho pedazos. El abuelo asintió con la cabeza. El hermano dijo que tenía sentido. El demonio serpiente tomó el anillo de Jade. A veces realmente quiere rechazarse. El abuelo también asintió y le dijo que tuviera cuidado. Ahora solo nos queda vigilar la situación. Si a la serpiente le encanta pedir por su vida, usaré toda mi vida para detenerlo. Tu abuelo irá al dormitorio y esperará. Si ella es realmente una amante de las serpientes, lo aceptar. Me puse un traje de novio holgado y regresé a la habitación. Sentada en la cama seguí pensando en el primer milón. Solo verla de nuevo, incluso si muero, vale la pena. Me senté esperando desde ahora hasta la hora de su. El abuelo entró y suspiró. Parece que la serpiente demonio realmente se me pegó y aceptó el precio de la novia. Sin venir a buscarte. Probablemente quiera torturarme hasta la muerte. Señor, si millonario es realmente un demonio serpiente. Ella sigue siendo una buena persona.
si ella quiere quitar la vida. Se lo di voluntariamente con una expresión muy decidida. Tu bastardo está realmente poseído por el diablo. ¿Has olvidado cómo murieron 6 personas en el pueblo? Se me olvidó el porqué si es buena persona. ¿Los matará? Quítate la ropa rápidamente. Venie sígueme. El rostro del abuelo se puso pálido. Se apresuró a dar 2 pasos. Levantó la mano para arrebatarme el traje de boda. En ese momento, la voz de Milin Hatin volvió a sonar. El chico tenía razón. No dejar que esos fantasmas femeninos la hagan daño. Milones de elegantes hadas aparecieron en la puerta. Bajo la pálida luz amarilla, ella es aún más atractiva. Rápidamente me agaché para evitar a mi abuelo. Corrió directo hacia ella. La abrazó. El abuelo la miró y suspiró. El viejo cuento de hadas es culpa de mi nieto pocho filial. Pero han muerto 6 personas. La venganza de la gran hada fue suficiente. No sé por qué el gran inmortal todavía no lo suelta. Milin Hatin sonrió gentilmente, me abrazó fuerte y dijo. El viejo rey malinterpretó a esta joven. Esta joven fue citada para salvar su vida. ¿Cómo pudo esta joven danar a la persona que la salvó? Tanto mi abuelo como yo le pedimos ayuda. ¿Por qué los muertos se convierten en fantasmas? Animal se convierte en amor. Desde la antigüedad, los animales se han cultivado según el camino celestial. Incluso para transformarse en forma humana, se requieren 500 años de virtud. Pero para practicar y lograr resultados verdaderos, necesitamos pasar por 3 altibajos. Ese día estuvimos juntos. Otros 2 espíritus de serpientes compiten por la fruta principal. Aunque no pueda resistir. Conoce a 6 personas en el pueblo. Pensé que nosotros 3 personas perderíamos todos nuestros esfuerzos. Morir en esta vida. Inesperadamente, tuve suerte de resultar gravemente herido. Finalmente se refugió en el atau de Zhao para recuperarse. Escucha lo que dijo el primer milonario. Ahora entiendo claramente que ella es verdaderamente un demonio serpiente. Pero ya somos marido y mujer, eso ya no me importa. Inmediatamente le pregunté a la hermana Hada. Ella le dijo a su abuelo. Las muertes de esas 6 personas no tienen nada que ver contigo. No, el primero suspiró con pesar. Esas 6 personas no fueron matadas por mí. Lo mataron a golpes. Las otras 2 serpientes plateadas estaban poseídas por la piedra espiritual de la serpiente espiritual. La piedra divina escondida durante 7 años seguramente morirá. Yo también quiero salvar, pero la fuerza no puede ayudarme. Ra es así. El abuelo dijo que mi espectáculo del diablo me trajo un desastre. Milin Hatin sacudió la cabeza y dijo. El viejo reino es así. También conocía el destino de Zhao Mo. Esta vida definitivamente encontrará un desastre. El diablo solo miró sus 8 palabras. Cuanto más afirmamos. Este destino no puede evitar ese destino. Milones de desgaste cumplen 12 años este año. 12 años es el destino. En el ratón terrestre también hay un rayo de esperanza de supervivencia. Si le llegas a los 53 años. Si el cielo y la tierra no pueden salvarte, seguramente morirás. Milones dijo primero sinceramente. Lo que ella dijo es correcto. También reconozco el destino de este chico. Especialmente ahora. No sabemos cómo evitar el desastre que se avecina. El abuelo respondió preocupado. Milin Hatin giró la cabeza para mirarme y sonrió suavemente. Pequeño general, puedes estar seguro. Mientras me escuchas, prometo protegerte por completo.
La voz de un pequeño general me hizo extremadamente feliz. El abuelo se sorprendió y le pidió que lo lamara generalito. Quizás quiera casarse con el chico? Milian hati no dudó en responder. Esta joven ha recibido el precio de la novia. Entonces, por supuesto, se convertirán en marido y mujer con él. Además, ya tenía mi aliento sobre él. Cuando lo convocaron, aún no había subido a la montaña para atrapar fantasmas. Si no tengo mi aliento sobre mí. Hubo un accidente en la montaña. Si dejas mi aliento otra vez, suprimirá su destino negativo. Ya no está en peligro. Ahora el momento ha pasado. Debes entender que esta es la única manera de salvarlo. Lo entiendo claro pro asisera. Ella perdió su virtud. Esas fantasmas femeninas no la perdonarán en absoluto. Milian hatin sacudió la cabeza y dijo: Ya no puedo preocuparme tanto. Saldré ahora mismo. Gracias, Ra. Milian. El abuelo inclinó la cabeza y le agradeció respetuosamente. Su rostro estaba lleno de impotencia después de que el abuelo salió. Pequeño general. Se suponía que esta noche sería la noche de bodas de nuestra asociación de propietarios, pero ya no podemos esperar más al amanecer. El tiempo se acaba. Por favor, da lo mejor de ti, pequeño general. La suave voz de Milian inmortal sonó en mis oídos. Me hace sentir extremadamente renovado. Hada de $1.000 millones. Ella parecía tener un significado oculto en sus palabras. Me prepara rápidamente. Milian hatin sonrió suavemente y dijo: El cielo es largo y la tierra ancha. Si no podemos estar juntos para siempre, solo una vez es suficiente. Para esta vida no hay nada más que deseo. Después de decir eso, la habitación se llenó inmediatamente de una calidez infinita. Después de menos de un momento me detuve rápidamente. Milones dijo primero. El pequeño general limpia. Por favor quédate en tu habitación obedientemente y no vayas a ningún lado. Después de hablar, Son Hatin se giró y salió de la habitación. Rápidamente me senté y miré por la rendija de la puerta para ver la escena. En el patio. En medio del patio, un millón de hadas estaban rodeadas por más de 10 fantasmas femeninos. Constantemente hay demonios femeninos locos corriendo hacia ella. Garras afiladas aranaron la carne de millones de hadas. Menos de 3 minutos. Dejando largas vetas de sangre. El ajustado vestido azul de Son Hatin. Setino de rollo amorado. No puedo soportarlo más. Inmediatamente empujó la puerta y salió. Chicos, detente, si eres bueno en eso, apuntame aquí. No la tortures más. Todos los demonios femeninos miraron hacia mí. Algunos de ellos volaron hacia la puerta principal. Caras feas. Distorsionado y blanco, presionado contra la rendija de la puerta. Se ve absolutamente terrible. El demonio femenino me miró fijamente. Me hizo incapaz de moverme. Como si estuviera atado por el aire. Milones de hadas se apresuraron a abrazarme y elevarme a la esquina de la habitación. Luego, enojada, dijo algunas palabras. Esas demonios femeninas también entraron corriendo a la habitación. Todos los ojos fríos se volvieron hacia Milian Hatin. Ya nadie se preocupa por mí. Parecía perdido en la escena extremadamente caótica en la habitación. Pero no escuché ningún sonido. Milones de hadas hablaron con ellos durante casi un minuto. Entonces los demonios femeninos se apresuraron a atachar nuevamente cuando recuperé la conciencia. Era de manana,
Mi abuelo mi miro ye solto un suspiro de alivio. Finalmente mi desperte. Mirara, has pasado con seguridad por esta vida. El SR continuo, sí, pero es muy lamentable. Por favor, dale un milón. Rápidamente mi sente ye preocupada le pregunta a mi abuelo. ¿Dónde está el millón de dólares? Los dos hombres negaron con la cabeza y suspiraron sin decir nada. Vagamente sentí que mi hermana era unhada. Quien me llamó pequeño general. La persona que usó su vida para protegerme se ha ido. Pero no quiero aceptar eso. Tampoco quiero creer que prefiero vivir en un sueño. Dejala vivir para siempre en mi mente. Rápidamente tomé el traje de novio al lado de la cama y me lo puse. Torpemente. Dile al abuelo que quiero casarme con un millonario. Esta vez mi abuelo no se opuso, solo asintió vigorosamente. Déjame levarte a verla. Me levanté de un salto emocionado y él dijo que me levaría a conocerla. ¿Eso no significa que todavía está viva? Me levo al patio. En la esquina oeste del patio hay un monticulo nuevo. Frente al monticulo hay una estela de piedra y un juego de bolígrafos. Después de su fallecimiento, le construimos una tumba aquí. A partir de ahora, deberás quemar incienso periódicamente. Eso será bueno para ella cuando el tailandés se reencarne, dijo Ho. Mira la cara triste y seria de mi abuelo. Mi arrodillé frente a la tumba y volví a orar en silencio. Finalmente, cuando hube derramado todas mis lágrimas, dije débilmente, Senor. Me preguntó si quieres casarte con ella. Ella es una persona significativa. El Senor Ho continuó, muy digno, y trajo un par de velas. Una jarra de vino y 2 copas lenas con 2 copas de vino. Luego sacó un anillo de jet y dijo seriamente. Mistrio le agradeció su ayuda a Triumo. Si no fuera por ti, ahora mismo estaría en un ataúd. Su vida fue salvada por ti. Hay se casará con ella. Complete la ceremonia para 2 personas. Le sirvió una copa de vino a Ngo Juan. El vino toca el anillo de jet. Un tenue humo blanco se elevó y se filtró en el suelo de bajo. Tomé la copa de vino y la bebí. Suspiro y dijo. El amor del hada serpiente es profundo y significativo. Pero no puede superar el samsara inmortal. Separados para siempre. De aquí en adelante. Lo lamas convocar y cultivar mortales. Asentí y recogí el cepillo del suelo. Escribe en esa estela de madera facia algunas palabras extremadamente torcidas. La tumba de un millón de inmortales médicos convocados por los monjes. Esa noche siempre soné con la imagen de un millón de hadas médicas. Especialmente la escena en la que está rodeada de demonios femeninos. A la mañana siguiente cuando me desperté. Toda mi almohada estaba empapada de lágrimas. Temprano a la mañana siguiente. Mi escape de casa cuando el abuelo ni siquiera estaba despierto todavía. Trae una azada y una pala. Quiero desenterrar todas las tumbas de esos demonios femeninos. Tomar los huesos de raya los quemar. Mataron a milones de hadas médicas. No los perdonar. Simplemente saldré por la puerta. Chayo una fuerte lulufia. No me importa. Si no desenterramos todas las tumbas de las diablas. El resentimiento en mi corazón no se puede apaciguar. Incluso pienso que tal vez los demonios femeninos deberían matarme. Quién sabe, tal vez después de morir pueda volver a encontrarme con el hada medica. Una persona que no teme a la muerte ya no tiene nada que temer. Leve el picho y la pala y chorri chomoloco, chorriendo y lorando.
El agua de Luluvia y las lágrimas mezcladas tienen un sabor ligeramente amargo. Después de correr casi 100 metros, pasé por una tumba familiar. Esa es la tumba de la madre de mi compañero de clase. Me incliné 2 veces frente a la tumba. Luego seguí adelante. Pro cuanto más caminaba, más descubría. Regresé a su tumba. No pude encontrar las tumbas de esos demonios femeninos en ninguna parte. Empecé a impacientarme. Lleno de ira. Si no desenterró todas las tumbas de esos fantasmas femeninos, no estaré dispuesto. Seguí subiendo. Sube unos 50 más. Giré la cabeza y miré hacia atrás para ver la foto en blanco y negro en la lápida de la madre de un compañero de clase. Ojos mirándome como si quisieran decirme algo. Tía, vain a cavar una tumba, pero no es tu tumba. ¿Puedes dejar de molestarme? Le dije impotente a la lápida y terminé de hablar. Seguí subiendo. Pro enam la tumba de la madre de mi amigo. Esta vez la foto en blanco y negro de la lápida ha desaparecido. La sonrisa se ve muy seria. Esto es tan extraño. Dije la azada y la pala y me froté los ojos con fuerza. La expresión de la foto cambió a una extraña sonrisa. Me siento preocupado. De repente recordé cuando murió la madre de mi amiga. Su lengua era larga. Su cara estaba roja y sus ojos parecieron explotar. En ese momento tuve tanto miedo que lloré. Me estremecí y no me atreví a mirar más la tumba. Luego de la vuelta y continúa subiendo. La colina no es muy alta. Pro levo casi una hora siendo leo. Cuando pensé que estaba a punto de llegar a la cima, me detuve. Enam la tumba de la madre de mi amigo. Y en la foto de la lápida pared que está colgada. Mira esa foto. Sentí un miedo extendiéndose desde dentro. Se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Pro recuerda la escena donde el primer millonario fue herido por fantasmas femeninos. Tragué un bocado de saliva y dije, tía, no me molestes más. Todavía tengo trabajo importante que hacer. Después de decir eso, me sentí un poco mareado. Levantó los ojos y miró hacia arriba. Me sorprendió darme cuenta que todavía estaba al pie de la montana. Nunca subí la montana. El fantasma guió el camino. Exclamé en mi corazón. El abuelo decía que si ves un fantasma guiándote no sigas. Quedarse quieto sin moverse no provocará estrellas. Me quedé quieto y preocupado durante mucho tiempo. Finalmente me quedé dormido en el suelo.